habíamos visto que las tensiones y deformaciones tienen una amplia relación, ¿no? Ambos parámetros describen el comportamiento de los diferentes tipos de rocas y macizos rocosos, que dependen de las propiedades físicas y mecánicas de los materiales y de las condiciones a que están sometidos en la naturaleza. Es un concepto claro, entonces debemos tener presente el concepto de tensión, de formación, el cual involucra bastante en el comportamiento de las rocas, de los macizos, que conjuntamente van acompañados de las propiedades físicas y mecánicas de los materiales y de lo que están sometidos en la naturaleza, ¿no? Como punto 4 vamos a ver las características de las rocas. Punto 1 tenemos la resistencia a la compresión compresiva uniaxial. Esta propiedad indica si la roca es suficientemente débil con respecto a la aplicación de una carga, ¿no? Es lo que nos indica este concepto. Resistencia a la compresión uniaxial. ¿Qué tan fuerte es una roca para soportar una carga? Tenemos el concepto B, las características de deformación antes del fallamiento de la roca. Esta propiedad indica si el deslizamiento natural del material podría estar en el rango esperado y a los niveles de esfuerzos menores, que son los requeridos para causar la falla, ¿no? El deslizamiento natural del material puede estar en un rango aceptable o no aceptable, de tal manera que los esfuerzos que puedan actuar en ellas pueden causar la falla o el deslizamiento, ¿no? El fallamiento que pueda deformar la roca. Punto C, las características del fallamiento de la roca. La naturaleza del fallamiento del material del mismo, por ejemplo, ya sea por ruptura o por deslizamiento, tiene una influencia determinante en el factor de seguridad, que es usado o calculado para ser apropiado de trabajo de diseño, así como las precauciones que deben ser tomadas en cuenta durante las operaciones, ¿no? Si la roca falla, ¿no? Entonces tenemos que tener un factor de seguridad que siempre es usado en las excavaciones subterráneas, ¿no? Que se calcula, más adelante lo vamos a ver, en función de la dimensión equivalente, que es el ancho de la labor, ¿no? Mientras más ancho es una excavación subterránea, el riesgo es mayor, ¿no? Por lo tanto, tiene que tener un factor de seguridad muy aceptable, ¿no? Para eso se trabaja con tablas para interpolar los valores, o se pueden calcular de manera analítica también, ¿no? Los sistemas de estructuras que se pueden presentar en una excavación, por ejemplo, en la primera figura podemos ver el diseño de un túnel. Entonces se puede ver que las estructuras en este caso están paralelas al eje de la excavación, ¿no? Entonces son un poco más peligrosas frente a otras estructuras que se encuentren perpendiculares, ¿no?, al eje de la excavación. En la figura 2 podemos ver los diferentes tipos de bloques con los que se pueden presentar también las estructuras, en forma de bloques irregulares, rectangulares, cuadrados, o en forma de paralelepípedos, ¿no?, que pueden afectar la estructura. En la figura C podemos ver las diferentes estructuras de manera irregular, estructuras inclinadas, estructuras paralelas, perpendiculares a los ejes de excavación, de tal manera que en ocasiones forman cuñas, y estas cuñas a veces debilitan de manera permanente básicamente el techo de la labor, ¿no? Lo que posibilita de que hay que poner un sostenimiento adecuado, poner pernos donde agarre la cuña, y si es posible colocarles un concreto, un hormigón que pueda soportar o ayudar el trabajo que realizan los pernos que acuñan la roca. Bloque típico de minería, por ejemplo, tenemos aquí, donde pueden ver estructuras que van paralelas al eje, como ya habíamos visto. Pueden haber estructuras perpendiculares al eje, pueden haber estructuras irregulares, inclinadas, perpendiculares, paralelas al eje, de tal manera que puedan formar una serie de bloques o cuñas que hacen que el material
pueda ocasionar problemas en las excavaciones. Básicamente lo que son las cuñas, ¿no? son peligrosas y esto necesitan un tratamiento especial, un tratamiento de sostenimiento adecuado para evitar desprendimiento no deseado, ¿no? En punto D tenemos la densa homogeneidad e isotropía de la formación. El origen de la formación de las rocas gobierna con mayor magnitud si el macizo rocoso en la naturaleza es generalmente isotrópico o anisotrópico, ¿no? Las rocas tienen un comportamiento isotrópico cuando las texturas no son orientadas y comportamiento anisotrópico cuando tienen una o varias orientaciones respectivamente. Isotrópico cuando las texturas no son orientadas, ¿no? Ese es el concepto. Y anisotropía es cuando se refiere a cuando hay varias orientaciones respectivamente en el macizo. En el punto E tenemos la continuidad de la roca en formación. Como opuesto a las propiedades de la roca, la cual puede o no causar problemas, las propiedades del macizo rocoso son de gran importancia, ya sea que la roca sea dividida en bloques de gran tamaño, en fragmentos pequeños, o no sea dividida, la cual será de mayor importancia que las propiedades mismas de la roca, ¿no? Una roca en bloque es muy diferente a una roca fracturada, ¿no? Una roca fracturada, lo cual dicha roca in situ, al sufrir un fenómeno ya por decir, de voladura, puede estar dividida en bloques de gran tamaño, ¿no? O en fragmentos pequeños también, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Lo cual sea de mayor importancia que las propiedades mismas de la roca. Es obvio que eso va a ser de mayor importancia, ¿no? que un bloque intacto, ¿no? Una roca fracturada ha sufrido deformaciones que ocasionan y necesitan mayor interés en el estudio para ver su comportamiento futuro, ¿no? Clasificación geológica de las rocas. Las rocas se clasifican en tres grupos: sedimentarias, ígneas y metamórficas, ¿no? Vamos a definir cada una de ellas. Las rocas sedimentarias son rocas que se forman por acumulación de sedimentos, es un concepto que viene con el título, ¿no? Sedimentos, los cuales son partículas de diversos tamaños que son transportados por el agua, el hielo o el aire, ¿no? Ahí podemos ver unos gráficos donde nos indican las rocas sedimentarias, ¿no? La arcilla, por ejemplo, ¿no? Son rocas que se forman por acumulación de sedimentos, que son transportados por el agua, el aire, o el hielo o el agua, ¿no? Son sometidos a procesos físicos y químicos de diagénesis que dan lugar a materiales consolidados, ¿no? Por ejemplo, la arcilla en un momento por acumulación de sedimentos se consolidó, entonces son rocas sedimentarias que pueden formarse en las orillas de los ríos, en el fondo de los barrancos, en los valles, lagos, mares y en la desembocadura de los ríos. Se hallan dispuestas formando capas o estratos. Esta propiedad indica que si la roca es suficientemente débil con respecto a la aplicación de una carga, ¿no? Es evidente, por ejemplo, en los diseños, en los dibujos que se ven, que todas estas rocas han sido transportados a través de sedimentos, ¿no? Que han sufrido los efectos de la diagénesis, entonces se han consolidado. Tenemos, por ejemplo, la arcilla, la dolomita, el yeso, ¿no? Rocas sedimentarias muy comunes, ¿no? que se pueden ver, ¿no? Un concepto bien claro: sedimentarias viene de sedimento, ¿no? En el punto B tenemos las rocas ígneas, que viene de la palabra fuego. Las rocas ígneas, de latín igneus, relacionado al fuego, de igneus, fuego, se forman cuando el magma o la roca fundida se enfría y se solidifica, ¿no? Cuando el magma se enfría y se solidifica. Si el enfriamiento se produce lentamente bajo la superficie, se forman rocas con cristales grandes, denominadas rocas plutónicas o intrusivas, ¿no? Cuando el enfriamiento se produce bajo la superficie, son rocas intrusivas, rocas plutónicas, ¿no? Mientras que si el enfriamiento se produce rápidamente en la superficie, sobre la superficie, por ejemplo una erupción de un volcán, esa lava que bota, que sale a la superficie, se forman los cristales invisibles, conocidos como rocas volcánicas o rocas extrusivas, ¿no? Rocas intrusivas, por ejemplo, tenemos dentro de los intrusivas, o las que se forman bajo la superficie, podemos tener el granito, la diorita, el gabbro. Y las extrusivas, o las que salen por efecto del magma, de la erupción de volcán, tenemos la riolita, la andesita, el basalto, ¿no? Son rocas muy diferenciadas una de otra, ¿no?
Aquí tenemos una colección de rocas, por ejemplo, de las primeras que hemos estado hablando, plutónicas, granito, pegmatita, sienita, gabro, rocas extrusivas. Tenemos la pumita, la obsidiana, el basalto, la escoria volcánica, ¿no? Escoria volcánica, que es la roca que se enfrió producto del magma, entonces es lo que comúnmente se conoce para diferenciar de las intrusivas y las volcánicas dentro del grupo de rocas ígneas, ¿no? Punto C, tenemos las rocas metamórficas, que son las que se forman a partir de otras rocas mediante un proceso llamado metamorfismo, que es un proceso que implica la transformación o metamorfis de una roca en otra como consecuencia de cambio de presión o temperatura, ¿no? Puede ser una ígnea con una sedimentaria, combinación de ellas produce el metamorfismo. Transformación que está basada en lo que es cambio de presión y temperatura, con presiones alrededor de 1500 bares, temperaturas que van de los 150 y 200 grados centígrados. El metamorfismo se da cuando estas quedan sometidas a altas presiones y temperaturas, ¿no? Presión y temperatura es lo que afecta a las rocas metamórficas, para la creación de rocas metamórficas. Tenemos los esquistos, los gneiss, el mármol, tenemos las pizarras, el gneiss, el mármol, la cuarcita. Como punto 6 tenemos los factores geológicos que dominan el comportamiento y las propiedades mecánicas de los macizos rocosos. La litología y propiedades de la matriz rocosa, la estructura geológica y las discontinuidades, el estado de esfuerzos a que está sometido el material, el grado de alteración, las condiciones hidrogeológicas. Propiedades de la matriz rocosa, o sea, ver en qué situación se encuentra su densidad, si presenta deformaciones en el aspecto de los cambios, ¿no? La estructura geológica y las discontinuidades se refiere a todo lo que es la parte de fallas, diaclasas, las mismas discontinuidades, los mismos fallamientos, los mismos plegamientos, los mismos estratos, los mismos rellenos que puedan existir dentro de una falla. El estado de esfuerzo a que está sometido el material, eso es evidente, hay que ver los esfuerzos tanto de la parte de todos los ángulos, ¿no?, de que está sometida dicha roca. El grado de alteración o meteorización, básicamente lo que llamamos el intemperismo que sufre una roca al momento a lo largo de los años, ¿no? El aire, el agua, son fenómenos que alteran la roca, ¿no? Meteorizan la roca. Intemperismo. Y las condiciones hidrogeológicas, que es parte de lo anteriormente dicho, que como se habló anteriormente, el agua es un agente corrosivo que desgasta la roca totalmente, ¿no? Y dentro de las excavaciones subterráneas, al encontrar agua en situaciones donde no se le drena o no se le da un tratamiento especial, indudablemente que va a ocasionar problemas en la estructura del macizo, ¿no?, a pesar de que tenga sostenimiento. En punto 7 tenemos la mineralización de los materiales rocosos. Tenemos la de origen físico y la de origen químico. En el origen físico, la formación de hielo, insolación, formación de sales, hidratación, capilaridad. La de origen químico tenemos la disolución, la hidratación, la hidrólisis, la oxidación y la reducción. Son fenómenos muy diferentes que hay que diferenciar uno de otro. Punto 8 tenemos los efectos del agua subterránea sobre las propiedades de los macizos rocosos. Como habíamos dicho anteriormente, el agua como material geológico coexistente con las rocas influye en su comportamiento mecánico y en su respuesta ante las fuerzas aplicadas. Los efectos más importantes juega un papel importante en la resistencia de las rocas blandas y de los materiales meteorizados, ¿no? Una roca blanda con con presencia de agua va a ser todo para que produzca su desgaste, ¿no? El agua, como se dijo anteriormente, corroe la roca, y mucho más si es blanda va a permitir que tenga un comportamiento muy débil frente a las fuerzas, al resto de fuerzas que pueda recibir. Reduce la resistencia de la matriz rocosa en rocas porosas. Es verdad, existen rocas porosas en las cuales el agua al tener contacto con dicha roca hace que la debilite, la porosidad debilita la roca de tal manera que no se puede confiar en la naturaleza de dicho macizo. El agua rellena las discontinuidades de los macizos rocosos e influye en su resistencia, exactamente. El agua en zonas porosas, en rocas blandas, se inyecta, se incrusta en las cavidades, ¿no?, donde al macizo rocoso lo debilita constantemente, influye de manera enorme en la resistencia de dicha roca.
dicha roca ya no va a tener la misma resistencia frente a una roca que no ha tenido alteración por el agua, ¿no? El agua es un mal elemento dentro de las operaciones subterráneas. El agua afecta mucho a todo este proceso de mecánica. Las zonas alteradas y meteorizadas superficiales, las discontinuidades importantes y las fallas son en roca. Por ejemplo, ahorita que estamos haciendo la rampa en Bolivia, una rampa de 2 kilómetros, hemos encontrado una zona es una roca con lutita, la roca es lutita, de regular a mala, en un tramo, donde encontramos un agua que prácticamente al remojar el terreno, al remojar la roca, lo hacía debilitar constantemente. Más aún, esa roca estaba compuesta por arcilla, ¿no? Material muy blando. Entonces el agua siempre tiende a meterse en los lugares donde se encuentra poroso, en los materiales donde hay vacíos, de tal manera que es un problema porque nos ocasionó el derrumbe de una pequeña zona, ¿no? Entonces básicamente hemos tenido que colocar drenos californianos. Se hizo un nuevo sostenimiento con cimbras o arcos estructurales, de tal manera que podamos sostener esa zona, ¿no? Inicialmente no tenía agua, el agua subterránea apareció de manera inesperada, ¿no? Inicialmente ese tramo fue evaluado como roca 2 a 3, ¿no? Donde solamente requería pernos, malla y chocre. Entonces cuando de un momento a otro el agua subterránea apareció, tuvimos que hacer el sostenimiento adecuado, porque el agua al remojar todita las paredes, todito el techo, que fue el más afectado, lo ha ido comiendo todito el material, y al final se descubrió que la roca, al contacto con el agua, se formaba como una especie de arcilla, ¿no? Una especie de arcilla, caolín, ¿no? Entonces tuvimos que tomar acción para evitar futuros derrumbes que nos puedan ocasionar pérdidas tanto materiales como humanas, o pérdidas en el proceso. Produce meteorización física y química en la matriz rocosa y en los macizos rocosos. Es un agente erosivo, ¿no? Así como el viento es un agente erosivo para las rocas de superficie, ¿no?, que producen el intemperismo. Entonces acá en las excavaciones subterráneas, el agua es un agente que, si no se le da el tratamiento adecuado, si no se le desvía el agua, si no se le canaliza, si no se le drena el agua, si no se le ponen lo suficientemente drenos, el agua no te va a dejar trabajar, al contrario, va a debilitar la zona, va a debilitar el macizo. Básicamente el agua, al aparecer en el lado del techo o de los hastiales, debilita totalmente la roca, lo que produce desprendimientos no deseados, pero que se tiene que corregir básicamente para evitar futuros accidentes que lamentar, ¿no? En labores permanentes como rampas, accesos principales como rampas, es necesario hacer un tratamiento del agua, en el sentido que de poder canalizar de tal manera, porque el tránsito de los vehículos pesados va a dificultar el piso de la misma, y es necesario canalizar dicha agua, ¿no? Tal como se observa en la figura, así más o menos encontramos en la roca, en la mina Colquiri, una roca lutita carbonosa, y al contacto con el agua, una parte de la lutita estaba llena de material caolín, arcilla, lo que hizo posible los desprendimientos de los que les había comentado, ¿no? Desprendimientos que solamente se han tenido que controlar con un sostenimiento adecuado. Acá tenemos en la figura de la derecha el túnel de Misikuni que hicimos, pero en este caso era diferente. El agua subterránea salía del piso del túnel, entonces no era muy complicado, ¿no? No era muy complicado el avance, ¿no? Sin embargo, es lo contrario de la figura de la izquierda. Acá el agua salía en el techo, lo cual nos perjudicaba enormemente, y teníamos que hacer el tratamiento adecuado. Acá en el túnel de Misikuni el agua salía en el piso, seguíamos con la excavación horizontal, normal. Entonces el agua solamente se le canalizaba a través de la cuneta, no había problemas en cuanto a si aparecía en el piso, porque
No había riesgo de colapso, ¿no? De parte del techo. El único inconveniente era de que los equipos iban a sufrir al momento de entrar y salir, básicamente los scooters, para realizar la limpieza de los escombros, ¿no? Exacto. Existen aguas muy ácidas, ¿no? Donde con su pH es muy bajo, entonces eso permite que produzca desgaste en algunas piezas de los equipos, ¿no? Por ejemplo, de los scuds cuando están transitando en zonas de presencia de agua ácida, hay piezas de los scuds de las llantas donde rápidamente corroe los pernos a los que están sometidas dichas llantas, ¿no? Entonces es importante darles un tratamiento especial, canalizarlos, llevarlos por la cuneta de tal manera que no afecten las operaciones y no afecten a los equipos, ¿no? No afecten a los equipos. Luego, aquí dice, el agua puede lubricar las familias de discontinuidades y permitir que las piezas de roca se muevan. Eso es verdad. Eso es verdad. Si tenemos un macizo que inicialmente estaba firme, se puede decir, y inesperadamente sale agua por factores X, aguas subterráneas que a veces, bolsonadas de agua que a veces quieren buscar un desfogue, quieren buscar un lugar por donde salir, entonces el agua busca el punto más débil por donde salir, ¿no? En este caso busca la zona de discontinuidades y va a permitir que por ahí se salga. Entonces los bloques de roca producen su desprendimiento. Las rocas se mueven, entonces sufren desprendimientos, ya los techos se elevan, hay presencia de cuñas. Entonces ya cuando tenemos ese tipo de fenómenos es importante atacar directamente este problema, ¿no? Porque el agua, como dice el concepto bien claro, es un agente erosivo que desgasta la roca, más aún si es blanda, y si está acompañada de discontinuidades, fallas con relleno de caolín, con relleno de panizo, con relleno de limonita. Entonces eso produce efectos negativos.